Hola, me llamo José María Alfonso Bañón, DNI 48668888Z, pertenezco al grupo de San Juan, mi especialidad son las matemáticas, nos encontramos en el curso académico 2013-2014 y voy a presentar la tarea 1 de innovación docente. En primer lugar, tenemos un índice con las actividades que desarrollaremos a continuación. Vamos a dar paso ya a la actividad 1, ruta matemática. Es una actividad que trata sobre matemáticas, va dirigida a los alumnos de primero de ESO. ¿En qué consiste? Realizaremos una excursión con los alumnos organizados en grupos de 5 o 6 personas por el centro de la ciudad de Alicante. Durante el trayecto, los alumnos deben anotar y fotografiar aquellos elementos matemáticos que identifiquen. Para guiarles y completar la actividad se les entregará un PDF con la descripción de la ruta y una serie de preguntas que deberán contestar. Por último, recopilarán la información y fotografías que hayan tomado y elaborarán murales, uno cada grupo, que se expondrán en el aula. Vamos a explicar un poco el PDF. Bien, es un PDF elaborado por la Sociedad de Educación Matemática Alcuarismi de la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos a sus autores. Contiene un mapa del recorrido y los 5 puntos clave donde haremos paradas, algunas fotos ya del recorrido. Ya vemos aquí una de las primeras preguntas que plantea, que es estimar el radio de la Plaza de los Luceros. Aquí una serie de guías que tienen que seguir en ruta y una pregunta que me parece más interesante, que es la siguiente: ¿por qué los agujeros y las tapas de las alcantarillas suelen ser redondas? Pues bien, aquí podríamos seguir con el PDF, ¿de acuerdo? Sigue haciendo indicaciones, preguntas y sirve como guía para que los alumnos realicen con éxito esta tarea. En cuanto a los objetivos generales, buscamos adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y que aprendan a respetar el patrimonio artístico y cultural. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo, incorporar el lenguaje y modos de argumentación en las formas de expresión y razonamiento matemático, por ejemplo, a la hora de responder a la pregunta acerca del alcantarillado, e identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquirir una sensibilidad progresiva ante la belleza que generan. En cuanto a las competencias básicas implicadas, nos encontramos con la competencia matemática. Desarrollan su capacidad de razonamiento matemático para producir información y para conocer más sobre aspectos espaciales de la realidad. La cultural y artística, pues los alumnos apreciarán, comprenderán y valorarán diferentes manifestaciones culturales de la ciudad de Alicante. Y la de aprender a aprender, pues esta actividad les ayudará a ser autónomos, ya que tendrán que identificar por sí solos los elementos matemáticos presentes a lo largo de la ruta. Bloques de contenidos y contenidos trabajados. Se trabajan sobre todo dos bloques, números y geometría, mayoritariamente el segundo. En cuanto al bloque de números, las magnitudes y su medida, y unidades de longitud y superficie. Y en cuanto al bloque de geometría, medida y cálculo de ángulos en figuras planas, cálculo de áreas y perímetros de las figuras planas elementales, cálculo de áreas por descomposición en figuras simples y simetría axial de figuras planas con la identificación de simetrías en la naturaleza y en las construcciones humanas. Pasando a los criterios de evaluación, tendrán que reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de figuras planas y sus configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida real o en resolución de problemas geométricos, y emplear las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y ángulos de las figuras planas en la resolución de problemas geométricos. Los materiales de curso necesarios serán un medio de transporte, que será el autobús, y un PDF explicativo que hemos citado anteriormente. Y por último, en cuanto a la bibliografía, nos encontramos con el Real Decreto 1731/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, y el Decreto 112/2007 del Consell, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Valenciana. Con esto daríamos paso a la actividad 2. La segunda actividad, Cine y Matemáticas, está dirigida a alumnos de primero de ESO. Se visionará un capítulo de la serie Numbers, Crisis de Identidad, en el que el protagonista explica cómo ha procedido un estafador utilizando un problema de matemáticas en el que se calcula la altura que puede alcanzar un papel doblándolo sucesivas veces. El capítulo dura aproximadamente 30 minutos y el resto de la clase se utilizaría para aclarar las dudas sobre el procedimiento del estafador y para encargarles una pequeña tarea. Que busquen otras dos referencias matemáticas en cualquier otra serie o película para comentar y analizar el siguiente día de clase. Los objetivos generales que se pretenden conseguir son los siguientes: desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para adquirir nuevos conocimientos, pero ya no solo en el campo de las tecnologías, como indica este objetivo, sino en cualquier fuente de información. Por ejemplo, recientemente han publicado un libro sobre los guiños matemáticos que aparecen en la serie de Los Simpson. Pues bien, esto va a fomentar su espíritu emprendedor y su sentido crítico a la hora de valorar si cierta información es útil, si la fuente es fiable, etcétera, etcétera. Los objetivos específicos.
reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados, y utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos, calculadoras, ordenadores, etc., tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. Este problema no deja de ser un problema de potencias, por lo tanto tendrán que utilizar sus calculadoras o ordenadores para resolver. En cuanto a las competencias básicas implicadas, se encuentra la competencia matemática, ya que tendrán que comprender y realizar operaciones de potencias, lo que contribuirá a desarrollar esta competencia. Tratamiento de la información y competencia digital, ya que tendrán que buscar información sobre series o películas en las que aparezcan referencias matemáticas, luego mejorarán sus habilidades de búsqueda, obtención, procesamiento y comunicación de la información. Y la de aprender a aprender, ya que desarrollarán su autonomía al tener que organizarse e indagar para encontrar alusiones a las matemáticas en series y películas. En cuanto a los bloques de contenidos, trabajan el de contenidos comunes y el de números. El de contenidos comunes, pues utilizando las herramientas tecnológicas para aceptar los cálculos de tipo numérico, y el de los números en cuanto a las potencias de exponente natural y a la utilización de estrategias personales para el cálculo mental aproximado y con calculadoras. En cuanto a los criterios de evaluación, utilizar los números naturales, los enteros, sus operaciones y propiedades para recibir y producir información. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros basadas en las 4 operaciones elementales, las potencias de exponente natural. En cuanto a los materiales de curso necesarios, necesitaremos un DVD con el capítulo de la serie, ordenador y proyector, y la bibliografía es exactamente la misma que para la actividad 1, el Real Decreto 1731/2006 y el Decreto 112/2007 del Consejo. Con esto damos por terminada la explicación de la actividad 2 y pasamos a la actividad 3. La tercera actividad, el problema de Monty Hall, va dirigida a alumnos de tercero de ESO. ¿En qué consiste? En la presentación y explicación del problema de Monty Hall. Se les exigirá que, en primer lugar, formulen una hipótesis sobre el problema, es decir, si se quedarían con su puerta o la cambiarían. Seguidamente, ejecutarán la siguiente aplicación, alojada en estadísticaparatodos.com, utilizando como guía un PDF, que ahora también veremos. Vamos a la aplicación, aquí hay una breve presentación además también del problema, y lo que nos interesa es la simulación con JavaScript. Es muy sencillo, hay que pulsar jugar, elegimos una puerta y nos quedamos con ella. Volvemos a jugar, elegimos una puerta y la cambiamos. Volvemos a jugar, elegimos una puerta y la cambiamos. Además aquí abajo aparecen el porcentaje de partidas que ganas cuando no cambias la puerta y el porcentaje de partidas que ganas cuando cambias. Por lo tanto ellos pueden afinar su intuición. ¿Sí? Volviendo a la presentación, vamos a ver el PDF que mencionaba anteriormente. Es un PDF también que sirve para guiar la actividad. En primer lugar nos ponemos en la piel de un concursante que mantiene siempre la puerta que ha elegido originalmente. En segundo lugar nos ponemos en la piel de un concursante que cambia la puerta. Y en tercer lugar un concursante que lo hace aleatoriamente. Por último deberán comparar sus resultados con los compañeros de clase y hacer nuevamente el recuento y después escribir sus conclusiones. Como colofón final de la actividad deberán elaborar un diagrama de árbol de este problema, similar al que tenemos en la siguiente figura. Lo que les vamos a exigir es que analicen las posibilidades: elegir una puerta con la cabra detrás, elegir una puerta con la cabra detrás o elegir una puerta con el coche detrás. Luego, según la elección que hayas hecho, si te la quedas o la cambias. Y por último, si ganas la cabra o ganas el coche. Volvemos a la presentación. Muy bien. Los objetivos generales que queremos alcanzar son los siguientes. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, y comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en valenciano y en castellano. Objetivos específicos: mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo, incorporar el lenguaje y modos de argumentación en la forma de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos como ayuda en el aprendizaje. Y actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. Competencias básicas implicadas. Matemática.
pues aprenderán a argumentar de forma razonada su hipótesis sobre el problema de Monty Hall y sus posteriores conclusiones tras las pruebas empíricas. Social y ciudadana, pues deberán compartir las conclusiones con los compañeros y quizá analizarlas conjuntamente para obtener la solución al problema. Autonomía e iniciativa personal. Además de elaborar sus propias conclusiones y justificarlas debidamente, deberán compartirlas con los compañeros. Luego aprenderán a dialogar y valorar las ideas de los demás. Bloques de contenidos trabajados. El de contenidos comunes y el de estadística y probabilidad. El de contenidos comunes. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. Y utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. Estadística y probabilidad. Cálculo de la probabilidad mediante simulación o experimentación, formulación y verificación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos, reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, describir y predecir situaciones inciertas. En cuanto a los criterios de evaluación, hacer predicciones cualitativas y cuantitativas sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades en casos sencillos, y asignar probabilidades en situaciones experimentales equiprobables, utilizando adecuadamente la ley de Laplace y los diagramas de árbol. Para el desarrollo de la actividad necesitaremos un ordenador y proyector para el profesor, un ordenador para el alumno, acceso a Internet y el PDF que sirve de guía para la actividad. La bibliografía es exactamente la misma que para las actividades anteriores. Gracias por tu atención.